Hola, vamos a dar comienzo a esta presentación que hemos titulado Introducción a la bioestadística. Bien, en el trabajo que estamos realizando a lo largo del curso, vamos más o menos trabajando sobre lo que es la idea de elaborar un proyecto de investigación o acercarnos a lo que sería un proyecto de investigación con todas sus secciones o todas sus partes. Y hay muchas de las que ya hemos trabajado, como por ejemplo el planteamiento del problema, el marco teórico, plantear las hipótesis, plantear los objetivos del estudio. Y estamos trabajando con la metodología y hay cuestiones que ya hemos abordado, como por ejemplo elegir el diseño del estudio, la población y la muestra con la que vamos a trabajar, los criterios de inclusión-exclusión. Y también vamos a trabajar definiendo las variables, es decir, los datos, se van a representar esos datos que yo necesito para mi estudio. Y entonces lo que prosigue es tratar de explicar cómo voy a analizar esos datos, ¿no? Y esa es la última, usualmente es la última parte de nuestra sección de metodología o de materiales y métodos, es esta sección de explicar cómo voy a hacer el análisis de los datos, cómo voy a trabajar con esas variables que recolecté. Em, Esto es importantísimo porque el proyecto tiene que dar cuenta y tiene que dar información sobre cómo se van a administrar esos datos. Es decir, tiene que describir de forma clara qué métodos estadísticos se van a utilizar para trabajar esas variables que se recolectaron. Esto es importante por una cuestión no solo de ver cómo se van a manejar esos datos, sino también de transparencia. Porque si uno no declarara de antemano qué va a hacer con esos datos, podría luego cometer cualquier tipo de ocurrencia con los datos y manipularlos. Entonces, siempre es valorable que los investigadores de antemano anticipen qué tipo de trabajo van a hacer sobre esos datos. Así que es muy importante que esté bien descrita esta sección dentro del proyecto. Bien, algunas aclaraciones de esta presentación. Primero es que es relevante solo para los estudios que tienen enfoques cuantitativos. Es decir, los datos, los enfoques cualitativos y los diseños de investigación cualitativos tienen otro tipo de datos que requieren otro tipo de análisis. Todos los que sean cuantitativos vamos a poder un poco abarcarlos con esta presentación. Lo que vamos a ver es solo la superficie, es decir, es algo muy general y muy introductorio, pero yo creo que puede ser suficiente con cuestiones muy prácticas para que ustedes puedan por lo menos describir en sus proyectos qué pueden llegar a hacer con sus datos, con sus variables, y luego a la hora, una vez recolectados los datos, ejecutado el proyecto y se tengan que sentar a hacer el análisis, deberán por supuesto profundizar un poco más. Eso a veces requiere que continuemos capacitándonos, es un área por supuesto bastante profunda y que constantemente además surgen cosas nuevas. Entonces requiere que sigamos moviéndonos sobre eso, no podemos quedarnos quietos y no es algo que vamos a resolver de forma simple. Lo otro es, muchas veces nos puede servir indagar en diversas fuentes, por ejemplo, distintos artículos que son de interés o que son similares a los trabajos que queremos realizar nosotros o a lo que estamos proyectando, y podemos tratar de simular o intentar inspirarnos en el tipo de análisis estadístico que nosotros observamos que los otros investigadores han realizado. Eso es muy importante. También hay muchísimos recursos en Internet, por ejemplo, hay muchos tutoriales en YouTube, hay muchos tutoriales que explican de forma muy rápida y muy simple distintos aspectos de la bioestadística o distintos test estadísticos, explican cómo ejecutados en distintos software que sirven para el análisis estadístico de forma muy simple, paso a paso, así que no hay que renegar de esas herramientas. Y lo otro también que podemos comenzar a utilizar son, por ejemplo, las inteligencias artificiales en las cuales nosotros le podemos comentar cuál es nuestro problema, cuál es nuestro objetivo, cuáles son nuestras variables, y quizás le podemos pedir algún consejo sobre cuáles pueden ser las metodologías más adecuadas para ese tipo de estudio que estamos tratando de realizar. Entonces no sería un mal uso de las herramientas de inteligencia artificial. Dicho todo esto y estas aclaraciones, el objetivo entonces, de nuevo, de esta presentación es que ustedes puedan conocer los principios o introducirse en el análisis de la bioestadística
para orientar la escritura de su proyecto de investigación, específicamente ese apartado donde uno declara el análisis de los datos. Bien, entonces repasemos rápidamente las variables. Esto es importante, porque el proyecto de investigación, o sea, los datos, en definitiva, son nuestras variables, representadas las variables de estudio que nosotros hemos planteado. Entonces recordemos que tenemos variables cualitativas, que pueden ser nominales o ordinales, dependiendo de si hay algún orden específico de las categorías de la variable, o pueden ser cuantitativas, es decir, cosas que se pueden enumerar, contar, que las podemos también dividir en si son discretas, si no las podemos subdividir, o si son continuas. Bien. Entonces, dicho esto, vamos a meternos directamente ya ahora sí en la introducción a la estadística y vamos a tener dos grandes tipos de análisis estadísticos, el análisis descriptivo y el análisis inferencial. A veces esto está relacionado con nuestro diseño de estudio, si nuestro diseño es descriptivo o si nuestro diseño es analítico también. Esto entonces va a definir si nosotros vamos a utilizar solo estadística descriptiva o estadística también inferencial. La estadística descriptiva lo que tiene como función es resumir y organizar de forma clara el gran conjunto de datos que nosotros recolectamos en una investigación y que no podemos reportarlos uno por uno o en detalle. Eso a lo sumo en un estudio de serie de casos podemos describir cada caso de forma puntual. Pero si estamos analizando un gran conjunto de datos, necesitamos resumirlos de forma clara y entonces esa es la función de la estadística descriptiva. Usualmente vamos a utilizar medidas de tendencia central o de dispersión de los datos o representaciones gráficas o tablas también es lo más común para resumir un poco la información. Y por otro lado tenemos a la estadística inferencial. Esta lo que trata de hacer es extraer conclusiones sobre la población de los datos que nosotros solamente hemos recolectado de una muestra. Recordemos que usualmente trabajamos con muestras porque acceder a toda la población por cuestiones prácticas, económicas, de tiempo puede ser difícil. Entonces, al trabajar con muestras, la estadística inferencial nos ayuda a ver en qué medida eso se acomoda o podemos extraer conclusiones sobre la población total. Pero el otro elemento importante de la estadística diferencial, que es el que vamos a profundizar hoy, son los test de hipótesis. Es decir, muchas veces nosotros las variables no solo las queremos describir, sino que nosotros tenemos alguna hipótesis sobre cómo se relacionan esas variables, de que existe posiblemente algún vínculo entre esas variables. Y para determinar si ese vínculo posible que yo puedo encontrar en mis datos es simplemente una casualidad o si realmente puede existir una buena probabilidad de que estén vinculadas esas variables, se realiza mediante los test de hipótesis. Por default, nosotros siempre asumimos que las variables no están relacionadas, no hay diferencias entre las variables, no hay ningún vínculo, y eso es lo que se llama hipótesis nula. Y después las pruebas de hipótesis, como vamos a ver, nos van a arrojar usualmente un p-valor que indica qué probabilidad de obtener resultados como los que hemos observado son ciertos si nosotros rechazamos la hipótesis nula. Entonces, si nosotros obtenemos un p-valor de 0,05, que es un valor que deben conocer usualmente, lo que hacemos ahí es podemos rechazar la hipótesis nula, que dice que no hay vínculo, ni diferencia, ni asociación entre las variables, y aceptamos la hipótesis alternativa, que dice que sí, que podemos creer o que existe una relación entre las variables. Hay una cuestión que es muy importante en la estadística inferencial, que cuando la muestra no ha sido tomada de forma probabilística, la capacidad que tenemos de hacer inferencias sobre la población es limitada. Esto es común, o sea, esto nos suele pasar mucho en la investigación en salud, donde muchas veces no es que hemos realizado un muestreo probabilístico, sino que trabajamos con los casos que tenemos disponibles, con los casos eh, que nos han llegado, a veces son enfermedades raras y son muy pocos casos, y no tenemos la capacidad de hacer un muestreo probabilístico. Muchas veces utilizamos muestreos por conveniencia. Entonces, es necesario considerar en qué medida eso y las test de hipótesis que realices se pueden atribuir luego a toda la población. Bien, dicho esto, vamos a comenzar con la estadística descriptiva. La estadística descriptiva para las variables, primero entonces cualitativas, tiene una forma y para las variables cuantitativas tiene otra. Para las variables cualitativas, lo que hacemos es resumir los datos indicando la frecuencia absoluta, es decir, el número de casos que posee determinada categoría de una variable cualitativa, y también la frecuencia relativa, que usualmente eso se expresa en forma de porcentajes. Por ejemplo,
Para una muestra que yo tengo de 100 personas, si quiero describir, por ejemplo, el sexo, puedo, si tuviera una muestra de 100 personas donde 60 son mujeres y 40 son varones, los puedo expresar de esa forma o también en forma relativa en porcentajes. El 60% son mujeres, el 40% son varones. Entonces, de esa forma, en vez de tener que reportar el sexo de 100 personas diferentes, con esa simple medida yo ya doy una idea de y puedo describir esa característica de mi población que recolecté con esa variable cualitativa. Usualmente también podemos utilizar, además de tablas, podemos utilizar gráficos, como usualmente para las variables cualitativas usamos gráficos de barras, gráficos de sectores, de mosaico, o gráficos de torta también pueden ser. Son los más comunes para las variables cualitativas. Acá vemos, por ejemplo, un ejemplo de una variable cualitativa ordinal, porque vemos que es el nivel educativo que tiene primario incompleto, completo, secundario incompleto, secundario completo, es decir, hay varias categorías ordenadas, y vemos cómo se pueden representar también en una tabla. Entonces tenemos la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia acumulada. Lo más común, de todas formas, es presentar la frecuencia relativa, el porcentaje, y en todo caso, entre paréntesis, la frecuencia absoluta. No, tampoco presentamos todo esto, la frecuencia acumulada, todo eso, porque puede ser súper engorroso y si estamos trabajando con muchas variables, termina siendo demasiado. Lo más común es presentar entonces la frecuencia relativa y en todo caso, entre paréntesis, la frecuencia absoluta. Bien, ¿qué sucede si mis variables en vez de cualitativas, estoy manejando variables cuantitativas? ¿Cómo las describo? Como habíamos anticipado, vamos a utilizar medidas de tendencia central, que pueden ser la mediana, la moda, que me dicen cómo se concentran mis datos cuantitativos, y datos de dispersión, medidas de dispersión, que pueden ser el rango, la desviación estándar, algunos percentilos de la distribución. Ahora, ¿cuál de las medidas de tendencia central utilizo y cuál medida de dispersión utilizo? Esto depende de cómo se distribuyen los datos. Si los datos se distribuyen de una forma normal o también conocida como gaussiana, utilizamos la media y el desvío estándar usualmente. Si la distribución es asimétrica o no gaussiana o no normal, utilizamos la mediana y el rango intercuartílico. Eso es lo más común. Bien, entonces, de forma gráfica, ¿cómo lo representamos? Usualmente podemos utilizar el histograma o podemos comúnmente utilizar también, por ejemplo, el box plot, que es el diagrama este de cajas y bigotes. O también pueden ser los polígonos de frecuencia o los polígonos de puntos. Puede ser una buena forma de describir variables cuantitativas. Entonces vamos a ver acá un ejemplo. Tenemos a la edad, que la edad es una variable cuantitativa, se mide en años, y entonces lo representamos con una media de 45 años, más o menos el desvío estándar de 12. Y acá lo hemos representado con un histograma. Y el histograma ya nos anticipa que hay una distribución relativamente normal de los datos. No está ni muy sesgado hacia un lado, no hay valores muy extremos. Bien, y por el otro lado tenemos un box plot que representa una variable que claramente no es gaussiana y se representa de forma de mediana de glucemia de 95 con un rango intercuartílico de 88 y 110. El rango intercuartílico suele ser el percentilo 25 y 75, ya que la mediana es el percentilo 50. Bien, entonces ahí vemos dos formas de representar variables cuantitativas según su distribución. Entonces, las variables cualitativas como frecuencias absolutas y relativas, principalmente en porcentajes. Y las variables cuantitativas dependen de su distribución. Entonces tengo como un paso previo antes de describir variables cuantitativas. Entonces tenemos que pensar en esto que es el análisis de normalidad. El análisis de normalidad depende de cómo entonces se distribuyan los datos. Para los que no conocen, a la izquierda vemos como lo que conocemos como una distribución gaussiana, es decir, que en fenómenos biológicos o sociales los fenómenos los podemos encontrar con una cierta concentración en algún punto y luego una distribución más o menos igual hacia los bordes sin ningún valor extremo, con una sola moda. La mediana y el promedio, la media suelen ser similares o idénticos. Eso es lo que conocemos como distribución normal. Y al costado ven distintos tipos de distribuciones que pueden suceder cuando los datos están muy concentrados en un punto, o inclinados hacia un extremo, o inclinados hacia el otro, o tienen valores extremos, o están achatados, o están demasiado distribuidos. Esas son todas formas de distribución no gaussiana o no normal. Entonces, ¿cómo puedo yo
saber eso antes de determinar si voy a utilizar la media y el desvío estándar o la mediana y el rango intercuartílico. Entonces lo puedo explorar de forma visual. Por ejemplo, yo le puedo pedir a Excel mismo, como un software muy accesible de datos, que rápidamente me haga un histograma y puedo explorar a ver cómo se distribuye, si se distribuye más parecido a la imagen de la izquierda o tiene una forma medio rara. También puedo ver si hay valores extremos. Entonces eso ya me da una anticipación. Puedo hacer un box plot también y ver que se distribuya de forma más o menos equitativa, que no haya, los bigotes no sean tan largos, que no haya valores extremos. El box plot también me va a ayudar a definir si es una variable gaussiana o no gaussiana. Bien, después hay medidas que me pueden ayudar. Si la media y la mediana son parecidas, me habla más de que la distribución posiblemente sea gaussiana. Si son muy diferentes, posiblemente sea una distribución no gaussiana y me convenga utilizar para escribirlo la mediana y el rango intercuartílico. También existe los valores de asimetría y kurtosis que se pueden calcular incluso también en Excel, que me hablan de si están inclinados los datos hacia algún extremo, esa es la asimetría, preferentemente tiene que ser cero o cercana a cero, y la kurtosis que me habla de la concentración, es decir, si el pico es más alto o es más bajo, si es leptocúrtica o mesocúrtica la campana, y también si se aleja mucho del valor de 3 usualmente, me está hablando de que no, de que la distribución es gaussiana. Y por último, que esto ya requiere el uso de algún software estadístico, son los test de normalidad, que los más comunes utilizados son el test de Shapiro-Wilk cuando tenemos menos de 50 datos de nuestra muestra o el test de Kolmogorov-Smirnov cuando tenemos más de 50 datos. En estos casos, lo que hace el test es ver si nuestros datos se diferencian o no de una distribución normal. Y cuando el p-valor es mayor a 0,05, yo acepto la hipótesis, no rechazo la hipótesis nula, y entonces acepto que mi distribución es igual, no es diferente a una distribución normal. Entonces considero que la distribución es normal. En cambio, si el test me da menos de 0,05, acepto la hipótesis alternativa de que mis datos son diferentes a una distribución normal, y entonces ahí es donde asumo que no es gaussiana y tengo que utilizar, en vez de la media y el desvío estándar, la mediana y el rango intercuartil. Bien, vamos a ver un ejemplo entonces de un estudio que requiere hacer estadística descriptiva. Entonces, supongamos que los investigadores se han planteado cuál es el perfil clínico y demográfico de los pacientes con diagnóstico de hipertensión que acuden a nuestro hospital en el último año. Un ejemplo completamente hipotético. Como se han planteado ese problema, se plantearon el siguiente objetivo: describir las características demográficas. Entre paréntesis yo les puse las variables edad y sexo, y clínicas, índice de masa corporal, presión arterial sistólica, presión arterial diastólica y presencia de diabetes de los pacientes atendidos en el hospital durante el último año. Entonces, vemos que hay una coherencia entre el objetivo y el planteo del problema, y acá yo lo que hice fue meter las variables dentro del objetivo. Bien. Entonces, ¿cuál podría ser un apartado de análisis estadístico coherente con estos datos? Fíjense que tenemos algunas variables que son cuantitativas, como la edad, o el índice de masa corporal, o la presión, y otras que pueden ser cualitativas, como el sexo o la presencia de diabetes, que seguramente está planteado como tiene diabetes y no tiene diabetes. Entonces, las variables categóricas, sexo y diabetes, se describirán con frecuencias y porcentajes. Simple. Las variables numéricas, edad, IMC, presión arterial sistólica, presión arterial diastólica, se describirán con medidas de tendencia central y dispersión según la distribución de los datos, si es normal o asimétrica. Es decir, antes de describirlo y saber qué voy a utilizar, voy a testear si son normales o no, y luego voy a decir si utilizo la media y el desvío estándar o la mediana y el rango intercuartílico. Fíjense, es eso, es simple, es cortito y anticipa de qué forma yo voy a analizar los datos. Bien, espero que esta parte, por lo menos de la estadística descriptiva, se haya comprendido un poco mejor y en los que están realizando trabajos prácticos descriptivos o que han planteado diseños descriptivos, les pueda servir. Bien, ahora volvamos un poquito entonces a la parte de estadística inferencial. Entonces acá es donde nosotros generamos alguna hipótesis de que existe algún vínculo entre las variables, ¿no? Que existe alguna asociación. El contraste o prueba de hipótesis entonces consiste en formular una hipótesis nula, es decir, partimos entonces de la base de que las variables que nosotros queremos están vinculadas no lo están,
no hay efecto, no hay diferencia, no hay relación, y una hipótesis alternativa que postula lo contrario. Entonces, nosotros vamos a emplear distintas pruebas estadísticas cuya elección depende del tipo de variables que tenemos. Entonces, de nuevo, ¿qué tipos de pruebas estadísticas voy a utilizar? Depende de mis variables, si son cualitativas o cuantitativas, el número de grupos que a veces estoy comparando y cómo se distribuyen los datos. De nuevo, acá va a importar de nuevo si son gaussianos o normales o no gaussianos. Las pruebas paramétricas son aquellas que voy a utilizar cuando si utilizo variables cuantitativas y los datos se distribuyen de forma normal, y si no, también hay alternativas, lo que se conocen como pruebas no paramétricas, que son los test de hipótesis, cuando mis variables cuantitativas no se distribuyen de forma normal. Bien, parece mucho, pero lo vamos a ir desglosando. Bien. ¿Qué es lo que sucede si yo tengo una de mis variables que yo quiero estudiar su vínculo, su asociación, es cuantitativa y la otra variable es cualitativa? Bien, lo que suele suceder acá es que lo que vamos a hacer es ver la diferencia de una variable cuantitativa, es decir, la diferencia de la media o mediana, entre dos grupos independientes. Es decir, yo tengo una variable cualitativa que me divide a mis sujetos, mis participantes o mi unidad de análisis en dos grupos. Y lo que hago es comparar cómo es la variable cuantitativa entre esos grupos. Entonces, el test más común es el test de Student para muestras independientes. Ahora vamos a hablar un poquito de qué significa que sean independientes o no. Se usa entonces para comparar la media de una variable cuantitativa entre dos grupos no relacionados. Por ejemplo, ¿cuál podría ser la pregunta que puede responder este tipo de test? ¿Existe una diferencia en la edad media entre pacientes hipertensos y normotensos? Entonces, tengo una variable cualitativa, que es si los pacientes tienen o no tienen hipertensión, y comparo la media de las edades. ¿Qué pasa si yo al ver mis datos veo que no son normales o gaussianos o no tienen una distribución normal? No comparo las medias, comparo las medianas. Y entonces no utilizo el test de Stevens, sino que utilizo el test de Udeman-Whitney. Es una alternativa entonces no paramétrica al test de T-Student que se utiliza cuando la variable cuantitativa no sigue una distribución normal. Por ejemplo, es diferente la mediana de la glucemia entre dos grupos de tratamiento. Es decir, tengo dos grupos que están recibiendo diferentes tratamientos y quiero ver si se asocia a la glucemia de esos pacientes. Entonces comparo las glucemias, pero no comparo las medias, porque testeé y vi que no se comportan de forma normal. Entonces lo que comparo son las medianas. Entonces el test, en vez de ser el test de Student, es el test de Udeman-Whitney. Cada uno de estos test me da un p-valor y me indica si existe una diferencia realmente real o estadísticamente significativa entre las variables. Bien, ¿qué pasa si los grupos están relacionados? Esto se realiza cuando los dos grupos que yo estoy comparando, mi variable cuantitativa, son los mismos o tienen algún tipo de vínculo. Lo más común que sucede es cuando yo tengo una variable cuantitativa en el mismo grupo medido en dos puntos distintos del tiempo. Por ejemplo, el test de Student para muestras pareadas se usa para comparar las medidas de una variable cuantitativa en dos momentos diferentes en el mismo grupo de individuos, por eso pareados o grupos relacionados. Por ejemplo, ha disminuido la presión arterial en los pacientes después de un mes de tratamiento. Es decir, mi variable cuantitativa es la presión arterial y las estoy comparando en el mismo conjunto de sujetos en dos momentos distintos del tiempo. Es decir, acá mi variable cualitativa son los momentos de medición y mi variable cuantitativa es la presión arterial. Lo que sucede es que las unidades que yo estoy comparando son son los mismos sujetos, nada más que en distintos momentos del tiempo. ¿Qué pasa si mi variable cuantitativa no es normal? Existe una alternativa para el test de Student para muestras pareadas, que es el test de Wilcoxon. Por ejemplo, podría responder, ¿existe una diferencia en la mediana de la frecuencia cardíaca y después de una intervención quirúrgica? De nuevo, los sujetos son los mismos, la variable cualitativa va a ser el momento de la medición y la variable cuantitativa es la frecuencia cardíaca. Y como no puedo comparar las medias, comparo las medianas. Bien, entonces acá vemos, por ejemplo, los box plot, donde yo tengo una comparación del índice de masa corporal entre mujeres y masculinos y femeninos. Entonces, a simple vista yo puedo decir que los masculinos parece que tienen una media de índice de masa corporal mayor. Pero el test de Student me lo confirma. El test de Student, al tener un p-valor menor de 0,05,
me permite rechazar la hipótesis nula de que no hay diferencias y puedo aceptar la hipótesis alternativa de que sí existen diferencias. Entonces puedo, a través de estos datos y a través de lo que me sugiere el test, puedo decir que hay una diferencia estadísticamente significativa entre el índice de masa corporal entre hombres y mujeres. ¿Ven? Acá al costado vemos una comparación de niveles de glucemia según los tipos de tratamiento y como no se distribuían de forma gaussiana, como ven que hay muchos outliers ahí en el box, porque son los puntitos esos que están arriba, ven que las cajas están muy concentradas en algún caso. Entonces, como los datos no se distribuían de forma gaussiana, el test que utilizaría en este caso para compararlas sería el test de Udemann-Whitney, que es la alternativa no paramétrica del test de Stewart. Parece mucho de memoria ahora aprenderse los nombres, no es necesario aprenderse los nombres de todos los tests porque hay resúmenes de estas cuestiones circulando por todos lados. Comparar, ¿qué pasa si tengo que comparar de nuevo una variable cuantitativa, pero tengo más de dos grupos? Es decir, tengo más de masculino, femenino, o tratamiento de A, tratamiento B. ¿Qué pasa si tengo muchos grupos? Bueno, existe un test específico para eso que es el test de ANOVA, que me permite comparar las medias de una variable cuantitativa entre tres o más grupos. Por ejemplo, existe una diferencia en el nivel de colesterol en pacientes que reciben tres tipos de dietas diferentes o tiene una alternativa no paramétrica por si alguna de las variables cuantitativas o mi variable cuantitativa no se comporta de forma gaussiana. Entonces, la alternativa al test de ANOVA es el test de Cruz-Wallis. Por ejemplo, hay una diferencia en la mediana de índice de masa corporal entre tres o más grupos étnicos. Eso puede ser una alternativa. De forma igual, hay que el test de Stewart y el test de Wedemann-Whitney hay alternativas para cuando las unidades de análisis son las mismas que en cada grupo. Entonces está el test de ANOVA para muestras repetidas, es decir, es el mismo grupo que se le hicieron muchas mediciones, y el test de Friedman como una alternativa pareada para el test de Cruz-Wallis. Bien. Entonces acá ven, tiene una comparación de cuando tengo más de un grupo y estoy comparando, por ejemplo, la media. Entonces ven que ahí tienen la media del índice de masa corporal según el nivel educativo. Entonces puede ser primario, secundario, universitario. Tengo más de dos grupos y comparar las medias. Entonces ahí utilizaría, por ejemplo, el test de ANOVA. Acá simplemente para que vean que no siempre hay que hacer gráficos para todo esto. Hay muchas veces que tenemos muchos análisis, muchas variables, y entonces los podemos resumir de forma más simple con tablas, donde podemos incluir muchas variables y los datos de muchas variables. Bien. Todo eso es qué es lo que sucede cuando tengo una variable cuantitativa y una variable cualitativa. Lo que vemos ahí es diferencias en esa variable cuantitativa a lo largo de las categorías de la variable cualitativa. Ahora, ¿qué pasa si en mi hipótesis las dos variables que yo quiero estudiar un vínculo o una asociación son ambas cualitativas? Entonces, lo que se usa para evaluar si existe una asociación entre dos o más variables cualitativas es el test de chi cuadrado, que posiblemente lo han logrado escuchar. Hay una asociación, por ejemplo, una pregunta podría ser, ¿hay una asociación entre el sexo del paciente y la presencia de diabetes? Fíjense que son dos variables cualitativas. Entonces, ese tipo de preguntas se pueden responder con el test de chi cuadrado. Si la muestra es muy pequeña y cuando yo voy a distribuir los datos, como vamos a ver ahora en una tabla de contingencia, hay alguna celda que va a quedar con muy poquitos casos, se utiliza en vez del test de chi cuadrado, se utiliza el test de Fisher, que puede ser un poco más robusto, certero en esos casos. Entonces, lo primero que vamos a hacer cuando nosotros pensemos en hacer el test de chi cuadrado, pues tenemos dos variables cualitativas, es distribuir los datos en una tabla de contingencia. Como ven, acá tenemos el sexo y acá la presencia de diabetes. Entonces, a simple vista, podemos ver que los masculinos, el 25% más o menos, es decir, de 250, tienen diabetes. En cambio, en el caso de las mujeres, de 200, solo 30. Ahora, lo que me va a decir el test es si esta aparente concentración de un poco más de diabetes en los masculinos es significativo o es simplemente algo azaroso. Si se fijan, recuerden que las variables cualitativas las podemos representar en gráficos de barras. Acá lo tenemos representado, los diabéticos y no diabéticos, en masculinos y en femeninos. Y acá también el gráfico me permite verlo. Me permite ver que los masculinos tienen un poco más de diabéticos y un poco menos de no diabéticos. Ahora, acá el test de chi cuadrado, al ser menor de 0,05, me confirma o me permite aseverar que hay evidencia estadística de una asociación entre el sexo del paciente y la presencia de diabetes.
Bien. Ahora, ¿qué pasa si mis dos variables son cuantitativas? Y ahí es donde ingresamos al área de la correlación. Y yo lo que quiero hacer énfasis acá, o un tema que me parece importante, es que a veces el término correlación o el término de diferencia o el término asociación se usan de forma intercambiable cuando plantean los objetivos. Y la realidad es que no, o sea, podemos utilizar asociación como un término genérico, pero también recordar que asociación es un término específico cuando tenemos dos variables cualitativas. Y usamos el test, por ejemplo, de chi cuadrado de Fisher. Diferencia es cuando tenemos una variable cuantitativa y una variable cualitativa. Y correlación es específico cuando tenemos dos variables cuantitativas. Pero no los utilicemos de forma intercambiable porque no, son términos específicos. Entonces, la correlación lo que mide es la fuerza y la dirección en relación lineal entre dos variables cuantitativas, es decir, cómo covarían las variables. Si cuando una aumenta en su escala, ¿qué le sucede a la otra? Si los datos, alguna de las variables no es gaussiana, tenemos una alternativa no paramétrica o no normal. Entonces, cuando los datos son gaussianos, utilizamos el test de correlación de Pearson y cuando no lo son, el test de correlación de Spearman. Básicamente se interpretan de la misma forma. Entonces, por ejemplo, podríamos responder preguntas como, ¿existe una relación lineal entre la edad y la presión arterial? ¿O existe una correlación entre el número de cigarrillos y el peso al nacer? Fíjense que son siempre todas variables cuantitativas. Entonces, si nosotros representáramos, usualmente se utiliza el scatter plot o este tipo de ploteo de puntos de las variables, y fíjense cómo representan también el coeficiente de correlación de Pearson o Spearman. Los coeficientes de correlación van entre -1 y 1. Mientras más cerca a uno, una relación más lineal y más perfecta existe entre la covariación de los datos. Si ustedes se fijan en los cuadrantes de la derecha, donde hay una relación de 1 o de -1, significa que a medida que una de las variables varía, una de las variables cuantitativas, la otra varía en la misma dirección. Si esa dirección es positiva, es decir, mientras una crece, la otra también, el coeficiente va a ser positivo. Y si mientras una crece, la otra disminuye, ese coeficiente es negativo. Entonces el coeficiente ya me anticipa la dirección de la relación y también qué también se ajusta. A medida que ustedes se corren hacia los cuadros de la izquierda, van viendo diferentes alternativas donde la correlación es un poco menos clara. A medida que sea menos clara, lo más probable es que el p-valor también no sea significativo y a medida que se ajuste mejor, es más probable que el p-valor sea además significativo. Como ven, fíjense donde el coeficiente es muy bajo, ya sea positivo o negativo, los datos están muy dispersos y es muy difícil ver si están realmente correlacionados esos datos. Entonces es una buena forma de representarlo gráficamente y me lo confirma el coeficiente de correlación y por supuesto también va acompañado de un p-valor. Bien, entonces ya dijimos, ya escribimos cómo hacer análisis descriptivos y vimos que para el análisis inferencial tenemos que pensar en qué tipo de variables estamos tratando de asociar o de estudiar en la asociación. Y por supuesto también en el caso de las variables cuantitativas, si son gaussianas o no. Entonces hay varias cosas a tener en cuenta. Entonces vamos a pensar un ejemplo, porque puede parecer muy complicado a ese punto. En los pacientes hipertensos, ¿existe una asociación entre tener obesidad y el control de la presión arterial sistólica? Es decir, acá esta es la pregunta que se hacen los investigadores, si tener obesidad, definido por el índice de masa corporal, se relaciona o no con tener un buen control de la presión. Entonces, el objetivo es determinar si la presencia de obesidad, que es índice de masa corporal mayor a 30, se asocia con el control deficiente de la presión arterial sistólica, es decir, aquellos pacientes que tengan más de 140 miligramos de mercurio de presión arterial sistólica. Ya nos anticipan un poco que estas variables son cualitativas en una muestra de pacientes hipertensos de nuestro hospital. Entonces, ¿cómo podríamos describir el análisis inferencial de estos datos? Para evaluar la asociación entre obesidad y control de la presión arterial se aplicará el test de chi cuadrado. A priori está bien porque yo tengo dos variables cualitativas, obesidad si no y buen control de la presión si no, o controlado y no controlado. Pero además podemos hacer más cosas, por ejemplo, además se comparará
el índice de masa corporal entre pacientes con y sin presión controlada mediante el test de Steuben o el test de Wiedemann-Whitney según la distribución de los datos. Es decir, no solo va a comparar obesos y no obesos, sino también la media o la mediana del índice de masa corporal entre los que tienen buen control y mal control. Y aclara al final que todos los test se van a considerar significativos cuando el p-valor sea menor de 0,05. Eso es estándar, eso se coloca siempre. Bien, entonces, de nuevo, parecía mucho, pero en definitiva yo puedo describir toda esa cosa que parece muy compleja con estas pequeñas oraciones en el apartado de análisis de datos. Bien, cuando yo hago estadística inferencial y estudio la asociación entre variables, solamente me dice eso, si existe una relación más allá de la casualidad. Pero si yo quiero conocer realmente cuánto impacta una variable sobre otra, necesito utilizar medidas de efecto o medidas de impacto, que pueden ser el riesgo relativo, que compara cómo incide un evento, es decir, los eventos que suceden entre un grupo expuesto y un grupo no expuesto. Usualmente se utiliza en estudios prospectivos, que puede ser estudio de cohorte o en los ensayos clínicos. Por ejemplo, un riesgo relativo de 2 significa que los expuestos tuvieron 2 veces el riesgo de desarrollar el evento que los no expuestos, por ejemplo. Y en los casos de estudios que no son prospectivos y que no se puede calcular la incidencia del evento, se utiliza una alternativa que es el odds ratio. El odds ratio es al revés. Yo usualmente estoy en estudios de casos y controles o estudios transversales donde yo ya sé que los sujetos tienen el evento y lo que comparo es cómo se han expuesto previamente a otras variables, a distintos factores de asociación usualmente. Entonces compara la probabilidad de exposición en los casos frente a los controles, es decir, las personas que ya tienen el evento con las que no. Por ejemplo, un odds ratio de 3 significa que los casos o las personas que tienen el evento tienen 3 veces más probabilidades de haber estado expuestos al factor de riesgo. En definitiva, son similares, pero dependen de si yo tengo la capacidad de calcular la incidencia o si yo ya tengo los eventos y tengo que en realidad comparar las exposiciones. Otra forma de ver el impacto de una variable sobre otra, en qué magnitud impacta, son los análisis de regresión. Estos son complejos, requieren sí o sí de utilizar software estadísticos y me permiten analizar la relación de una variable que yo considero dependiente o variable de desenlace y cómo es impactada por otras variables que yo considero independientes o predictoras. Si mi variable desenlace es cuantitativa, es una variable cuantitativa, por ejemplo, la presión arterial, peso o otro tipo de variable, y yo quiero ver cómo otras la afectan, utilizo modelos de regresión lineal. En cambio, si mi variable de desenlace es cualitativa, utilizo modelo de regresión logística. Acá es simplemente para que lo sepan mencionar y conocer y pensar que si ustedes quieren estudiar el impacto de una variable sobre otra o la magnitud de las asociaciones que pueden llegar a encontrar, tienen que pensar en que hay que ir a quizás describir estas cuestiones y buscar ayuda para hacer esto. Lo menciono porque muchas veces en los trabajos vemos también utilizado con una cierta libertad los términos de evaluar el efecto, evaluar el impacto, y entonces después sí o sí ustedes se van a tener que comprometer a utilizar estos tipos de análisis estadísticos, lo cual no está mal, pero hay que reconocerlo y hay que tenerlo en cuenta. Bien, entonces para ir finalizando, unos últimos consejos para hacer mejor un análisis. Pensar el análisis con anticipación y que esté relacionado con el objetivo que ustedes plantearon. Revisar con qué variables están trabajando, eso es importante, como vimos, para ver cómo vamos a describir o cómo vamos a hacer los test de hipótesis. Considerar qué test voy a necesitar. Pensar la base de datos, cómo tengo que organizar bien mi base de datos para luego hacer fácil el análisis de los datos. Y lo otro, volver a hacer énfasis es que no tengan miedo de pedir ayuda, no está mal, todos necesitamos ayuda con estos aspectos, a menos que hayamos tenido una formación muy importante en estadística, lo más probable es que necesitemos ayuda y está bien. Y un último detalle es sobre cómo es el armado de la base de datos en líneas generales para facilitar el posterior análisis de los datos. Entonces, por convención, lo que solemos hacer, tengan en cuenta, es organizar. En columnas van a ir las variables. Fíjense que de arriba está el nombre de la variable. Por ejemplo, el código ID, que es un código que utilizamos para anonimizar los datos, que eso es muy importante. Recordemos los aspectos éticos.
tenemos que tratar de ocultar todos los datos que puedan vincularse a los pacientes, entonces les otorgamos algún tipo de código de identificación. Fíjense, tenemos la variable sexo, la variable índice de masa corporal, control de presión arterial, edad. Ese es el nombre y cada columna representa una variable. Y en las filas, cada fila representa una unidad de análisis, es decir, cada paciente o cada sujeto participante de mi investigación. Entonces, fíjense que en cada fila está el paciente y qué valor le corresponde para cada variable. Otro detalle que es muy importante es para las variables cualitativas, donde yo tengo categorías, es útil si las podemos codificar de alguna forma. Por ejemplo, para la variable sexo, en vez de escribir masculino, femenino, o utilizar letras M y S, lo que me conviene hacer es otorgarle algún tipo de etiqueta numérica que me facilite tanto la carga como los errores de escritura. Porque si yo tuviera que escribir, y esto sucede, escribir masculino, femenino, hay veces que lo voy a escribir con mayúscula, otras con minúscula, otras le voy a pifiar una letra, y todo eso cuando quiero hacer el análisis estadístico se dificulta porque se interpretan como distintas cosas. El software no puede interpretar esos errores de carga. Entonces es mucho más rápido y más simple y conlleva menos errores si puedo ponerles algún tipo de código y cargarlo de esa forma. Entonces fíjense, para control de presión arterial, 1 es presión controlada y 0 es presión no controlada. Entonces me permite facilitar un poco esto. Así que bueno, creo que con eso tenemos unas generalidades de la estadística descriptiva inferencial como para repensar nuestras variables y nuestros objetivos y tratar de escribir ese apartado de análisis estadístico para nuestros proyectos. Luego, cuando recolectemos los datos, armemos nuestra base de datos y haya que ejecutar esos análisis, puede ser que tengamos que revisar, averiguar bien cómo se hace, qué software podemos utilizar. Eso lo podemos averiguar después, pero por lo menos ya podemos ir tratando de definir en nuestro proyecto cómo vamos a pensar los datos y cómo los vamos a analizar. Dicho esto, les agradezco a todos la atención.